La situación, el tema obligado es el tema, o tema obligado principal, es el tema de la situación de Bolivia, donde dimite el presidente Evo Morales. Y para usted abordar el tema en su justa y sana dimensión, tenemos que remontarnos a lo que era Bolivia en los años 2000. Bolivia fue un país, es un país de 11 y pico de millones de personas, un país como el nuestro, donde votan 6.5, 7 millones de personas, y fue un país convulso que del 2001 al 2003 tuvo 5 presidentes. Carlos Mesa, quien competía con Evo Morales en la presidencia, ahora fue presidente por 1 año y 7 meses de Bolivia, cuando dimitió también el presidente Rodríguez en el 2003, me parece. Bolivia ha venido con estos problemas desde los años 98, arrastrando situaciones de muerto. Ese presidente en el 2003, Gonzalo Sánchez, me parece, sí, el presidente del 2003 era Gonzalo Sánchez, que también tuvo que dimitir. Ahí en Bolivia hubo 81 personas muertas en aquel tiempo. Le hago este recuento para entonces pasar a lo de Evo Morales, que tomó la presidencia en el 2006. Un presidente, primer presidente indígena, que reivindicó muchísimas cosas. Hay que alabarle a Evo Morales, que nacionalizó los hidrocarburos. Hay que decir que Bolivia es el segundo país con reservas petroleras más grandes de Latinoamérica, después de Venezuela. Y los hidrocarburos estaban en manos de las transnacionales. Por ejemplo, ahí estaba Petrobras de Brasil, que era la que se encargaba de explotar y comercializar en mayores dimensiones en Bolivia el petróleo. Evo Morales hace una promesa de campaña, y esta promesa era que él iba a nacionalizar los hidrocarburos, y desde que toma el poder lo hace. ¿Qué trae la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia? Bueno, cuando cambian el contrato, entonces Evo Morales le da a Bolivia el 82% de los dividendos de los hidrocarburos, y el 18% entonces a las petroleras que lo explotan. Eso hace que Bolivia crezca económicamente, y siempre mantuvo un margen en los primeros años de 5.1% del Producto Interno Bruto, creciendo. Cuando hace un repunte en el 2007, la economía de Bolivia llega a 6.1% el Producto Interno Bruto, lo que hace que el Banco Mundial declare a Bolivia ya no un país de economía pequeña o baja, sino un país de economía media. Evo Morales también, a su favor, erradicó esto de las diferencias étnicas en Bolivia, que eso era atenuante en ese país. Hay que decir que el 62% o más de Bolivia son indígenas, sí, real, sí, sí, autóctonos. pero él despegó eso de la cabeza de las mayorías sociales en Bolivia. Hizo crecer la economía, dio un gran repunte a los empleos de ese país. Por encima para que eso tú estás, ese recuento es importante que la gente sepa a quién estamos hablando. Estamos hablando de un presidente que su economía, que estaba en el suelo, en el rasero, era una economía pequeña. Por encima de Brasil, por encima de Argentina, por encima de Chile, por encima... en un pequeño articulito que hice esta mañana, decía que de los presidentes socialistas, populistas, Evo Morales era mi favorito, porque por las reivindicaciones que ha hecho en su país, por encima de los Kirchner, por encima de Chávez, que dejó a Maduro, por encima de todos esos presidentes socialistas de izquierda. Bueno, en Sudamérica él era el mejor. El mejor.
¿Qué pasa con Evo Morales después de este recuento que le he hecho de sus aciertos en la economía? Sencillamente lo perdió la ambición. La ambición de poder, lo perdió la ambición. así mismo, como dice el colega, lo perdió. Sencillamente la se dejó envolver. Y usted no me puede justificar que con todas estas majestuosidades que hizo Evo Morales, tenga que reelegirse por cuarta ocasión. Eso no tiene sentido. Pero además, suponte... Usted debe retirarse en la historia como un presidente que cambió su país y respetó la constitución de su país, que dicho sea de paso, en el 2016 hizo un referéndum convocatorio un referéndum donde el no. 51.4% no dijo que no. Dijo que no quería una reelección en el 2019. Ya váyase de ahí. Él no respetó ese referéndum y se abocó entonces a buscar la presidencia, lo que ocasionó que tuviera que hacer trampas. Y el algoritmo que tanto mencionó Leonel Fernández, que lo catalogaban como un invento. No, dame un paréntesis ahí. Dame un paréntesis, porque este asunto de Bolivia retrotrae otra vez la situación que vivió el país, y precisamente cuando Leonel Fernández hablaba de este problema de un algoritmo en el asunto fuente, en el código fuente de estas máquinas, y ahí estas tristes declaraciones muy poco serias de una persona que se supone debe aparecer o parecer un árbitro imparcial, un tipo imparcial, no, porque ahí está el Leonel Fernández hablando de cosas, método de ritmo, de algoritmos, método de ritmo, con una chabacanería que nadie puede decirme a mí que un hombre serio que esté al frente de una institución con tanta responsabilidad salga con cosas como esta, cuando uno de los principales o de los dos precandidatos de ese partido, que él sabe que eso ha ido así, está diciendo que hay un problema. Además, recuérdese esa renuncia de este señor Saladín, sí, que saló esa vaina ahí, porque eso va a quedar en la historia de por qué este hombre renuncia. Es interrogante, eso va a quedar ese interrogante. Le va a seguir para toda la vida. Entonces, manchó su apellido. Entonces, hay que preguntarse ahora, preguntarle al presidente de la Junta Central Electoral si en Bolivia fue el método de ritmo que pasó ahora, Sochari, vamos a hablar un chin de la OEA. La verdad es que este es un organismo terrible. En las elecciones del presidente, las últimas elecciones del presidente Medina, cuestionadas, muy cuestionadas, que estaba en ese entonces en la Junta Central Electoral Rosario Márquez, y que arrancó en 62% y no japeó nunca, y que hubo unas declaraciones de fraude de la oposición, entiéndase PRM, el presidente el actual presidente que ganó esas elecciones, la OEA estaba aquí. Y a pesar de toda la denuncia y todo lo que se dijo, no hizo nada. Eso tiene un porqué, León, y yo te voy a... Lo que pasa es que aquellos son izquierdistas. Aquellos son de la izquierda. No. Y todo lo que vuela, pero no solo eso, a ese nuevo socialismo. Bolivia es uno de los mercados. Entonces, para la OEA, ellos sí pueden dar unas declaraciones como esa que hicieron de ese expertise al sistema de Bolivia, donde dijeron que sí. Que no estamos justificando lo de Evo, ¿eh? No, pero yo leí algo tuyo donde tú decías ahorita que no se puede tipificar como un golpe de Estado lo de Evo. No. Yo digo que sí. No, yo digo que no. Pues te voy a decir las razones tuyas. Dime las razones porque tú crees que no, que yo te voy a decir las mías. Sencillamente porque
Evo Morales viene discutiendo con la parte socialista que es de él desde el 2016 que perdió el referéndum convocatorio. Cuando Evo pierde ese referéndum, cambia entonces la metodología de su gobierno, empieza a enfrentarse a sectores de ese país como los socialistas, que fueron los que lo subieron. Su partido se llama el MAS, Movimiento Socialista, no me recuerdo la otra parte. Entonces empieza a haber un choque, donde Evo va perdiendo simpatía ante la población. De hecho, se hizo una manifestación multitudinaria de gente que no quería ya que Evo se reeligiera. ¿Por qué yo llamo que no es un golpe de Estado militar, como se le ha querido tipificar? Sencillamente porque los militares primero estaban de parte de Evo Morales. Después que se mete la OEA, que verifican la trampa, porque de hecho todo iba a transcurrir, en un momento se vio que todo iba a transcurrir normal, después que la OEA dijera que tenía que haber una segunda vuelta y apoyara eso. Lo que pasa es que se pasó de contento Evo y tiró también, aparte de su séquito, por decirlo de esa manera, que no me gusta llamarlo, a las calles a defender su triunfo. Entonces hubo un hubo un problema y entonces generó que la parte militar de ese país se fue en la gran parte de la población. Y yo digo en gran parte de la población porque hay un 50 y pico % que reivindicó el no, de no querer a Evo. Tenemos que ir a un... Sí, déjame hacer este paréntesis para porque que yo te voy a decir por qué es un golpe de Estado. Como tú hiciste un paralelismo entre la OEA en este país y en Bolivia, tengo que decirte que Bolivia es uno de los bancos o de los que tiene yacimientos de litio más grandes del mundo. El litio es un mineral de donde se sacan las baterías de los celulares. Es lo que está ahora mismo uno de los minerales más costosos que hay. Entonces, posiblemente las transnacionales